Tenemos un hermano en Cristo que se ha dedicado toda su vida a las misiones. Y en una de nuestras conversaciones con ella nos contó una historia en una de sus misiones al país de Brasil. Allá hay zonas donde están dominadas todavía por indígenas. Y ella me dice, pasó algo tan especial en este viaje. Y yo le decía, pero cuéntame, ¿qué pasó? Porque siempre nos contaba sus historias. Y ella nos decía que ella fue con el grupo de misioneros porque le llamaron para que ayudara en unas tribus que había muchos heridos, que había un problema muy grande y necesitaban ayuda de cristianos, porque las tribus no dejaban entrar a más nadie, ni autoridades ni nada. Ellos solo dejaban entrar a algunos cristianos. Cuando ella llega a ese lugar, le pregunta a su líder, pero cuenta qué pasó, y él dice, las dos tribus están en guerra y ya hay muchos muertos. Ella se espantó, porque dijo, si nosotros estamos en el medio, lo más seguro es que alguno de nosotros muera. Bueno, ellos fueron a llevar todo tipo de ayuda, comida, medicina, atención. Pero uno de ellos, que duró muchos años allí trabajando en esa zona, manejaba un poquito el lenguaje de esa tribu. Y él se reunió con los dos jefes de la tribu. Y después de varias reuniones muy riesgosas, este hombre se atrevió a hablarles del evangelio. Imagine qué pasó. Casi lo matan. Casi se matan los dos jefes allí en esa reunión. Él salió muy asustado, salió muy decepcionado, porque él pensaba que al él predicar el evangelio, estas personas iban a cambiar, pero no fue así. Entonces, pasaron unos días y ellos seguían atendiendo a los heridos porque la guerra seguía. Luego recibe una invitación de parte de uno de los jefes de la tribu que le decía pues que se quería reunir con él. Para su sorpresa, cuando él llega a esa reunión, están los dos jefes. Y ellos dijeron que habían reflexionado en el mensaje que él les había transmitido y que ellos aceptaban el poderoso mensaje del evangelio. Que ellos creían en Cristo y que ellos habían dado la orden en sus tribus gritar, Cristo, el que murió en una cruz, nos ha reconciliado. Y iban todos los mensajeros de tribu en tribu gritando, Cristo, el que murió en una cruz, nos ha reconciliado. Y estas tribus comenzaron a actuar en función a velar por la seguridad y el bienestar de la otra. Dos tribus diferentes ahora actúan como una sola tribu. Dos tribus que estaban en guerra y eran enemigas, el poder del evangelio de Cristo las unió. Asimismo, la obra de Cristo ha reconciliado a judíos con gentiles, creando hoy un nuevo pueblo para Dios. Cristo, de estos dos pueblos, judíos y gentiles, los unió y hoy en día se llaman iglesia. El mensaje central de hoy es el siguiente. Cristo destruyó las divisiones. De dos pueblos ha hecho uno, que es su iglesia.
pasamos de enemigos a ser familia. Entonces vamos a estar viendo el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 11 al 22, que va a ser el texto que sostiene el mensaje que les quiero transmitir hoy. Y vamos a ver esta verdad en 3 puntos. Primer punto, separados de Dios. Segundo punto, reconciliados con Dios. Y el tercer punto, unidos para Dios. Y déjeme darle un poco de contexto. La división entre judíos y gentiles era realmente significativa, mi hermano. Los judíos se consideraban el pueblo elegido de Dios, con una identidad religiosa y una cultura muy distinta a las demás. Los gentiles, por otro lado, eran vistos como los incircuncisos. O sea, estaban excluidos de la comunidad judía y eran vistos como que no eran pueblo de Dios. Y una de las hostilidades históricas conocidas es la de los judíos despreciando a los que no son de su pueblo. Hoy en día aún se vive eso. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa esta parte del texto para describir esta situación. Y entonces entremos al punto número 1. Separados de Dios. Vamos a leer el versículo 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por la carne, por manos humanas. Primero, la circuncisión. ¿Recuerda qué era la circuncisión? Bueno, la circuncisión se nos enseña en Génesis 17, versículos 10 al 14, que es la señal del pacto entre Dios y Abraham. ¿Cuál pacto? Bueno, el pacto de que iban a tener la tierra prometida, que iba a ser heredada por los descendientes. La descendencia de Abraham iba a ser numerosa. También que todas las naciones iban a ser bendecidas. Entonces Dios dijo, todo varón entre ustedes tiene que ser circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Esto era un mandato, mi hermano. Los niños a los 8 días de nacer tenían que llevarlos ¿a qué? A circuncidar. Los siervos, cuando eran comprados, los varones tenían que ser. Todo varón que naciera en el pueblo, sea de un esclavo o sea del pueblo de Abraham, tenía que. Porque si no, se consideraba que estaba quebrantando el pacto. Entonces, entendiendo este contexto, podemos entender por qué los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos. Y ¿por qué les decían entonces gentiles de la carne? Porque su cuerpo no estaba la señal del pacto. Porque son aquellos hombres que no han pasado por el rito de la circuncisión. Sansón, ¿recuerdan Sansón? Le decía a los filisteos, incircuncisos, indicando que están fuera del pueblo de Dios. Y este término no es un término bonito de, ay, hola, incircunciso. No, esto es un término despectivo, de desprecio, de menosprecio. Como que yo soy más que tú porque yo soy el pueblo de Dios. Tú no eres nada, incircunciso. Esta condición era vista como una desventaja espiritual porque implicaba que estaba fuera del pacto y por lo tanto no había vida para él. En este estado, los gentiles estaban separados de la comunidad de Dios
y no tenían acceso a las promesas divinas. Por esta razón, Pablo le recuerda a los efesios, y vamos al versículo 12. Recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños al pacto de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios. ¿Qué estaba diciéndole Pablo aquí? Recuerden que ustedes en aquel tiempo, cuando no estaba Cristo, ustedes eran unos incircuncisos. Que esta tal llamada circuncisión nos llama así, que se echa por manos humanas. Bueno, pues sí, estaban ustedes separados de Cristo. Antes había un muro, había una barrera que los separaba a ustedes de Dios. Dice el texto, no tenían a Cristo, o sea, no tenían el Mesías, no tenían al enviado, no eran parte del pueblo de Israel, tampoco formaban parte del pacto de la promesa que hizo Dios con su pueblo. Entonces, si yo no tengo a Cristo, si yo no soy parte del pueblo de Dios, si yo no soy parte del pueblo, entonces mi vida me queda es llevarlas sin esperanza y sin Dios. Separados de Cristo, mi hermano, significa que no tenían acceso a la salvación, que éramos extranjeros a las promesas dadas Dios a su pueblo, que ese pacto que hizo Dios con Abraham, Moisés, con David, que apuntaban a Cristo, nosotros no éramos partícipes de ellas. Sin esperanza y sin Dios. Pero esta situación ha cambiado con la llegada de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y vaya conmigo al versículo 13, que el versículo 13 es el que nos va a motivar y nos va a impulsar. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y abordemos el punto número 2. Reconciliados con Dios. Oh glorioso evangelio. Oh gloriosa buena noticia. Que antes estábamos separados, pero ahora estamos cerca gracias a Cristo. Muchas personas creen que pueden estar cerca de Dios hoy guardando la ley, siendo legalistas. Pero otros dicen, me voy a convertir a judío para ser parte del pueblo de Dios, para poder estar cerca. Y la verdad es que gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz, tú y yo estamos cerca y no lejos como antes. La sangre de Cristo simboliza el sacrificio expiatorio que permite la reconciliación entre Dios y los hombres. Recuerda que la expiación es la eliminación de la culpa y pecado a través de un tercero. Cuando la gente cometió un pecado, que hacía, agarraba un animal, lo llevaba al templo y ese animal pagaba lo que yo tenía que pagar. Jesucristo hizo lo mismo, se entregó en una cruz pagando el pecado tuyo y el pecado mío. Nuestro Señor Jesucristo sufrió en una cruz. Su sangre corría, se derramaba y sufrió en esa cruz como un pecador culpable sin serlo. Tomó nuestro lugar como pecadores. Él se hizo culpable y así Él nos acercó al Padre. Así Él nos acercó a Dios. Versículo 14. Porque Él mismo, o sea, Cristo, es nuestra paz.
y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, en el segundo templo había un lugar donde los gentiles podían estar. Y esto se le llamaba el atrio de los gentiles. Pero había un muro. Escúchenme, había un muro que limitaba que los gentiles pudieran llegar más allá del templo. Esta pared, este muro, era un símbolo físico de exclusión. Tú eres gentil, tú no puedes entrar aquí. Aquí entramos solo los judíos, solo los israelitas, que somos el pueblo escogido. Tú no. Tú llegas hasta ahí. Los no judíos eran considerados personas impuras y por tanto no eran dignos de acercarse a la presencia divina del lugar sagrado. Este espacio con el tiempo se llenó de vendedores de animales, de aquellas personas que cambiaban las monedas, que hacían actividades comerciales. Y recuerda cuando Jesús se enfureció y empezó, fue por esos lados. Los judíos levantaron una muralla allí para decir, tú impuro, aquí no entras. Cristo derribó esa pared. Cristo derribó ese muro. Él es nuestra paz. Y cuando hablamos que Él es nuestra paz, no solo hablamos de una paz con Dios, sino hablamos también de una paz comunitaria. Dos pueblos. El judío no podía hacer nada con el gentil. Y se levantaron muchas cosas en el medio. No había contacto. No se podía. Pero Cristo quitó esa barrera. Él ha derribado la pared, el muro de separación entre estos dos pueblos. Esas barreras culturales, esas barreras religiosas, esas barreras sociales que existían entre judíos y gentiles, Cristo las destruyó, mi hermano. Vamos al versículo 15. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, establecido así la paz. Fin de la enemistad en su carne. Recuerde que una de las cosas que los judíos marcaban la diferencia que era, lo vimos al principio, la circuncisión. ¿Usted no está circuncidado? No. Esa enemistad estaba arraigada a una ley, a la ley mosaica. Ahora esta práctica de la circuncisión ya no es necesaria para ser parte del pueblo de Dios. Así que todos los hombres que están aquí digan, ay, gloria al Señor. Respiren. No hace falta que pases por la circuncisión. Cristo al morir en la cruz eliminó esa barrera, permitiendo que la reconciliación entre ambos pueblos no se diera a través de un acto, de un ritual. ¿Ya tú quieres ser pueblo de Dios? ¿Tienes que circuncidar? No tienes que circuncidarte. También dio fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y ojo, porque usted lee esto aquí primero y usted puede interpretar cualquier cosa. Estas ordenanzas, aunque fueron establecidas por Dios, se convirtieron en un muro de separación.
Ahora Cristo, al cumplir la ley, establece un nuevo pacto y abolió esas ordenanzas como medio de justificación. Ya yo no tengo que ir a un templo, llevar un cordero perfecto para que sea sacrificado. No. Ya quien me justifica es mi fe en Cristo. Ya no necesito llevar una ofrenda, ya no necesito llevar nada a un templo. Y así Dios ha unido a todos los creyentes en un solo pueblo. Para que me entiendan mejor, Cristo abolió toda la ley ceremonial, no la ley moral. La ley ceremonial, todo lo que yo tenía, el ritual que yo tenía que hacer para yo acercarme a Dios, para pedir perdón, para recibir el perdón, para ser justificado, ya no. Ya no. La expresión que vemos ahí en la palabra de un nuevo hombre indica la formación de una nueva humanidad en Cristo, donde las distinciones étnicas, culturales, son secundarias, pero que ahora ambos tenemos identidad en Cristo. Ya yo no necesito ser israelita para ser pueblo de Dios. Siendo venezolano, soy pueblo de Dios. Que yo necesito hablar arameo y no. Yo hablo español y soy pueblo de Dios. Yo no necesito ser un estudioso, haber estudiado en las sinagogas con los mejores sacerdotes. No. Yo, con la revelación que hay en la Escritura, me es suficiente para yo vivir con la identidad que me dio Cristo. No necesito haber nacido en Israel. Este nuevo hombre también es la iglesia, que está compuesta por cada uno de nosotros los creyentes, independientemente de nuestro origen. Y este hombre que se levanta como la iglesia, nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. La paz que se menciona aquí, mis hermanos, es una paz tanto vertical, ¿verdad? Que es entre Dios y el hombre. Cristo vino a traer esa paz, pero también esa paz horizontal, que es una paz entre nosotros. Y si usted lo ve así, ve la cruz. Cristo vino a traer paz y reconciliación con Dios, pero también entre su pueblo. Cristo no solo reconcilió a la humanidad con Dios, sino que también eliminó las divisiones entre las personas, promoviendo la unidad y la armonía en el cuerpo que es su iglesia. Hermano, Cristo hizo esto. Véalo en el versículo 16. Cristo hizo esto para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. El mensaje del evangelio no está limitado solo a un grupo de personas, a un grupo específico. Tú y yo, mi hermano, hemos sido reconciliados con Dios. Ya no nos hace falta, gracias al Señor, ceremonias, circuncisiones. Solo necesitamos a Cristo. ¿Cómo Cristo logró esto? ¿Cómo Cristo hizo esto? Vaya conmigo al versículo 17. Cristo vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Y aquí Pablo cita Isaías 57, 19, que dice, poniendo alabanza en sus labios, paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo los sanaré.
Cristo proclama la paz a los que estaban lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. Y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Y así cumple la profecía del Antiguo Testamento sobre la paz mesiánica. Acompáñame al versículo 18. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y este texto a mí me gusta mucho porque se observa aquí algo muy interesante, cómo se destaca la obra trinitaria en la salvación. Por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Lo vuelvo a decir. A mí esto me emociona mucho, no sé si usted, pero por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Gracias a Cristo ya nada nos impide tener acceso a nuestro Creador. Hermanos, cuando Cristo murió, nos dicen las Escrituras que ese velo que separaba al pueblo de Dios de su presencia fue rasgado. ¿Qué simboliza eso? Que ya no dependemos de rituales ni ceremonias. ¿Por qué? Porque ahora la promesa del Espíritu Santo descansa en nosotros también. Y esto nos lleva al tercer y último punto. Unidos para Dios. Vamos a leer versículos 19 y 20. Así pues, ustedes ya no son ni extranjeros, o no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo la piedra angular. Hermanos, ya no más. Antes extraños, antes extranjeros respecto al pueblo de Dios. Ahora, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, gloria al Señor. Estábamos alejados de todas las promesas divinas. Estábamos alejados de todo lo que Dios estaba revelando a su pueblo. Pero ahora hoy participamos plenamente de la comunidad de los redimidos. Como ciudadanos del reino, como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros debemos entender que así como tenemos algunos derechos, también tenemos responsabilidades. Y ahora debo vivir con la nueva identidad que Cristo Jesús me dio. Que esta identidad está compartida con los santos. Cuando hablamos de la familia de Dios, esto tiene que impulsarnos a tener un sentido de pertenencia en la iglesia. Porque no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia que es mi familia. Por lo tanto, yo tengo sentido de pertenencia, tengo sentido de unidad. Esta es mi familia. Y como miembro de esta familia de Dios, debo tener una relación personal con Dios y con mis hermanos. Yo no puedo ser familia de Dios y estar aislado, estar solo, porque somos parte de la iglesia. Nuestra iglesia está fundamentada en los apóstoles y los profetas. Nosotros crecemos en las bases doctrinales que dieron los apóstoles y los profetas.
No hay nuevos apóstoles. No hay revelaciones extrabíblicas. Todo está aquí. Los apóstoles y profetas fueron instrumentos clave para la revelación del evangelio y la formación de la iglesia. Como iglesia debemos caminar en las bases doctrinales de la Biblia, mis hermanos. Así que moca con lo que ponen por ahí por internet. Todo este fundamento, Cristo Jesús es la piedra angular. Y la piedra angular es una imagen arquitectónica que denota una piedra, que es la piedra principal que une y da estabilidad a la estructura. Sin Cristo, la iglesia se derrumba. Pero con Cristo, la iglesia está unida, estable y no se moverá. En las construcciones antiguas, la piedra angular era esencial, porque eso es lo que le daba integridad al edificio. De igual manera, Cristo es el fundamento indispensable que da coherencia, que da solidez a su iglesia. Por eso, nosotros nos fundamentamos en las doctrinas de los apóstoles y los profetas, pero donde Cristo Jesús es la piedra angular. Vaya conmigo al versículo 21. En que en todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo el edificio es una metáfora que representa ¿qué? A la iglesia, a la comunidad de los creyentes. No se refiere a un edificio físico hecho por ladrillos ni hecho por manos humanas, sino a la congregación de los santos que ha sido unida en la fe. Observe la frase bien ajustado. Esto habla de una construcción meticulosa, una construcción armoniosa, donde cada creyente va ocupando un lugar específico en esta estructura. Usted tiene que sentirse parte de la iglesia. Usted es parte de esta estructura. Y esta estructura no es como los edificios que hacemos, llegamos a un cierto tamaño y no podemos hacer más nada. Esta estructura va creciendo constantemente, porque aquí estamos hablando de un edificio espiritual que aún no está terminado y está en un proceso continuo de crecimiento de la iglesia. Crece, la iglesia se va expandiendo numéricamente y en madurez espiritual. ¿Cuál es el propósito de esto? Ser un templo que glorifica a Dios. Ser un templo santo, que está apartado, dedicado para Dios y para sus propósitos. El Espíritu Santo no habita en una iglesia hecha de piedra. El Espíritu Santo habita en la vida de cada creyente. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros somos morada del Espíritu Santo. Imagínense cuando una morada se junta, otra morada se junta, otra se junta, otra se junta, otra se junta. Hacemos... Si usted no se emociona, yo sí me emociono. El saber que soy parte de esto. Hermano, este pasaje nos muestra que el Evangelio no solo reconcilia a un individuo con Dios, sino que también une a las personas de diferentes orígenes en un solo cuerpo, que es la iglesia. Gracias a Cristo que abolió las divisiones, todas las divisiones, y creó esta nueva humanidad, donde ahora no los judíos, no los israelitas, sino
Todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos su Israel. El saber que yo no tenía acceso a Dios, eso me aterra. El saber que yo no tenía esperanzas de salvación en el Mesías, eso me aterra. El saber que yo no iba a ser parte de todo ese pacto que Dios ha, eso me aterra. Pero me alienta el saber lo que hizo Cristo en la cruz. Y que en ese sacrificio Él abolió toda esa barrera que había, ese muro que se había levantado. Y ahora yo soy parte de este pueblo. Ahora yo soy parte del pueblo de Dios. Soy familia de Dios. Aleluya. Soy parte de esto. Entonces vivo con gratitud. Y tenemos que promover siempre la unidad. La unidad, hermanos. No podemos ser una iglesia dividida. No podemos ser una familia dividida. Somos una familia. Usted ve que siempre estamos mandando mensajes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Mira, tengo un problema. Ok. Les mando 50 mensajes. ¿Cómo está? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está? A veces le digo a mi esposa, amor, ¿sabes de fulanito? No, o sí. O manden un mensaje. Oye, me dice, papi, le escribí a fulanito esto. Porque somos una iglesia, nos cuidamos los unos a los otros, así como lo hace una familia. Recuerde que cuando uno llora, todos lloramos. Y cuando uno celebra, todos celebramos. La carga de uno es la carga de todos. Entonces, promueva siempre la unidad. Porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando ores, siempre recuerda tu identidad. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Hoy a las madres le dimos su regalo simbólico, ¿verdad? Véase allí en ese espejo y recuerde cuál es la identidad que Cristo me dio. Yo soy su pueblo. Yo soy su iglesia. Yo soy un redimido. A mí el Señor me ha salvado. A mí el Señor me ha incluido. El Señor no me dejó afuera. Me puso aquí dentro de su iglesia. Edifícate en este fundamento. Y si tu pastor se sale de este fundamento, usted tiene todo el derecho de decirle, mire pastor, volvamos al fundamento yo. Aquí es donde la iglesia crece, en el fundamento de Cristo. Edifícate. Ayuda a edificar tu iglesia en el fundamento de Cristo. Hermanos, es de alegría, es de bendición saber que somos parte de este pueblo. Que de tal manera nuestro Dios nos amó, que envió a su Hijo para que aboliera esta barrera, este muro que nos separaba de Él. Y que hoy tú y yo podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia, a ese trono de misericordia. Tú y yo podemos ir a través de Cristo al Padre. Gracias, Señor.